Existe una parte de la óptica denominada óptica geométrica que nos describe el comportamiento que tendrá la luz cuando atraviesa ciertas superficies. En el primer caso de la óptica geométrica se van a estudiar espejos. Los espejos son superficies que se encuentran pulidas por una de sus caras. Puede haber dos tipos de espejos, planos o esféricos. Dentro de los espejos esféricos vamos a encontrar otra subclasificación que se denominan convexos y cóncavos. Un espejo convexo es aquel que se encuentra pulido por fuera, es capaz de reflejar la luz por su parte exterior, mientras que un espejo cóncavo son aquellos que están pulidos por dentro, quiere decir que son capaces de reflejar la luz por su interior. Estos espejos en general, independientemente sean planos o esféricos, van a poseer ciertas características o puntos notables. Uno de ellos es el vértice. Se le llama vértice al punto que se encuentra dentro de la superficie del espejo, el punto más alejado. Tenemos también F, que es la distancia focal, pero para entender esta distancia focal, primero veamos el centro. Cuando tenemos una superficie curva, vamos a poseer un centro. Del centro al punto más alejado tenemos al vértice, y justo a la mitad del centro y del vértice tenemos al punto que conocemos como foco. Estos tres puntos notables de centro, foco y vértice, a lo mejor ustedes ya los vieron en matemáticas cuando vieron circunferencia o elipse. Son los mismos puntos. Centro a la mitad, vértice lo más alejado, y entre el centro y el vértice tenemos al foco. Las dos nuevas características que tenemos es S y S', que es esta comilla que está encima de la S. S se refiere a la distancia que está el objeto hasta el espejo o vértice, mientras que S' es a la distancia a la que se está formando la imagen. Esas son las 5 puntos notables que tenemos dentro de los espejos. Los espejos cumplen con esta fórmula que tenemos aquí, que es 1 sobre F, o sea, distancia focal, es igual a 1 sobre S', que es la distancia de la imagen, más 1 sobre S, que es la distancia a la que está el objeto. Otro de los cuerpos que tenemos que describe la óptica geométrica son los lentes. A diferencia de los espejos, los lentes son translúcidos. ¿Qué quiere decir translúcidos? Que dejan pasar a la luz, mientras que los espejos no la dejan pasar, lo que hacen es reflejarla. Por lo tanto, los espejos llevan a cabo el fenómeno que conocemos como reflexión, mientras que los lentes llevan a cabo el fenómeno que conocemos como refracción, porque lo que hacen es que dejan pasar a la luz y le cambian su ángulo de dirección. Para los lentes vamos a encontrar dos tipos: los lentes convergentes y los lentes divergentes. Un lente convergente es aquel que está más gordito de en medio que de sus extremos. Sus extremos están delgaditos, pero el centro está más gordito. Y un lente divergente es lo contrario: del centro está delgadito y de sus extremos más gordito. Para poder distinguir estos lentes, un consejo o tip que les podría dar es observar la letra que se forma al remarcar su superficie. Si observan en un lente convergente, se forma la letra C, y en un lente divergente se forma la letra D. Y así podemos distinguir o memorizar cuál es cada uno de estos lentes: convergentes, divergentes. Las fórmulas para poder calcular las propiedades que también ya vimos aquí, que es distancia focal, distancia de la imagen y distancia del objeto, son muy similares que las de un espejo. Lo que agregamos aquí es un signo. En un lente convergente se agrega un signo menos en lugar del signo más.
Y en un lente divergente, acuérdense, di de 2, se le agrega 2 signos menos. Por lo tanto, la fórmula de espejos y de lentes es la misma, solo vamos cambiando los signos. Más, menos, menos, menos. Y así es como vamos a aplicar esta óptica geométrica, por lo general, para calcular a qué distancia se produce la imagen. Si al hacer un cálculo, como veremos en los ejemplos posteriores, observamos que la imagen sale con un número negativo, se dice que la imagen es virtual y que no se puede observar. En cambio, si la imagen sale con un signo positivo, significa que la imagen es real, sí la podemos observar. Cuando S', que es la distancia de la imagen, es más grande que S, por ejemplo que S' valga 20 y S valga 10, significa que el objeto aumentó de tamaño. Cuando S' sea más pequeña que S, significa que el objeto disminuyó de tamaño. Y en dado caso en que S y S' sean iguales, significa que el tamaño se mantuvo constante.